Me es un gusto presentar a ustedes a doña Ana Luque, que es ingeniero químico, doctora en química, y es gerente de calidad de Triosa, y nos va a presentar un tema bastante interesante, el camino para esas 5 unidades de olor. Hola, buenas tardes. Lo primero que quiero hacer es agradecer a la organización la oportunidad que nos dio a la empresa Trio de exponer su trabajo en el tema de la gestión de olores. Somos una empresa que ha recorrido y que está recorriendo en realidad este camino en tratar de gestionar sus olores y creo que le puede servir esta experiencia a algunos de ustedes. Son todos datos de la práctica, de la realidad. Estamos inmersos en este trabajo en este momento y llevamos alrededor de unos 2 años en esto. Trio es una empresa que está ubicada en la comuna de Maipú. Es una empresa que tiene alrededor de unas 4 a 5 hectáreas de superficie y que colinda inmediatamente en su frente, alrededor de unos 200 metros, con una comunidad importante de vecinos. Ya está inserta en un límite de la comuna de Cerrillos con Maipú, en realidad. Un sector que inicialmente hacia Cerrillos era industrial, pero hacia el lado de Esquina Blanca, hacia Maipú, se convirtió en un barrio, con el tiempo, en un barrio residencial, con toda la problemática que esto significa. Los actuales dueños de esta empresa están ubicados en este predio hace alrededor de unos 8 años, pero la actividad industrial en este predio es antigua, de 30 años atrás o más. Por lo tanto, los vecinos han estado sometidos y conviviendo con la actividad industrial ya hace muchos años. Los productos que se elaboran en esta planta están todos relacionados con las materias grasas de origen vegetal, una serie de productos vegetales. También hay productos de origen animal, para consumo animal, que son de tipo ácidos grasos de consumo animal. También hay productos de origen marino, pescado. Y también hay una línea aparte de productos que tiene que ver con aceites de recuperación de fritura. Por lo tanto, ustedes se podrán imaginar que la combinación de gases que proviene de todas estas líneas productivas es importante y es bastante compleja de manejar porque son distintos tipos de olores. Dentro del recinto que les mencionaba al inicio existen varias unidades productivas, una planta de extracción, una planta de refinación de aceites vegetales, plantas de prensado, plantas de procesamiento de aceites marinos, esta planta de materias primas para biodiesel, etcétera. Todas ellas con emisiones distintas, unidades independientes unas de otras, pero todas ubicadas en el mismo emplazamiento. Alrededor del año 2011, en noviembre, tuvimos nuestra primera relación con este tema. La verdad es que antes para nosotros era un tema que prácticamente no existía y surge como paralelamente por una visita de la autoridad sanitaria, pero también por una queja directa de los vecinos por algunos olores molestos en algunas zonas de la comunidad. Se acercan ellos directamente a la empresa con notificación, digamos, de olores molestos. En ese momento en la empresa había bastante desconocimiento del manejo del tema de los olores. No había conocimiento sobre cuáles eran las fuentes de emisión, menos sobre la cantidad de temas importantes que se hablaban en este congreso, absolutamente ningún conocimiento. Tampoco existía conocimiento sobre la normativa y ni menos sobre las herramientas de control que pudieran existir o de medición que pudieran existir en el tema de los olores. Por lo tanto, había muchas dudas de cómo enfrentar este problema. Era un problema real que existía, que había que abordarlo, pero había bastante desconocimiento de cómo hacerlo. Tampoco se conocían, como les decía, las fuentes, tampoco la magnitud, el alcance del problema. Teníamos las quejas de los vecinos, la visita a la autoridad, pero solamente desconocimiento respecto de todo el resto que había que hacer. En cuanto a la comunidad, había bastante enojo en ellos, había enojo anterior, enojo que era proveniente de actividades anteriores a las nuestras.
nos dimos cuenta que teníamos que hacernos cargo de una historia de problemas con los vecinos, no solamente de los que nosotros teníamos responsabilidad en ese momento. Había que hacerse cargo de una historia pasada y la historia presente que nosotros teníamos con ellos. Es así como, bueno, tuvimos que asesorarnos con alguna empresa que tuviera experiencia en este tema para poder diagnosticar la magnitud de nuestro impacto, de nuestro problema, de realizar mediciones en las fuentes principales para tipificar los tipos de gases que se pudieran encontrar en ella y también poder hacer un estudio de impacto durante para ver el alcance de nuestra problemática. Asimismo, tomamos contacto ya formal con la comunidad para establecer un vínculo con ellos formal de conocimiento, digamos, de su problemática, de hacernos cargo de la problemática de los vecinos y de que ellos pudieran conocer nuestras instalaciones y los procesos productivos y pudiéramos en conjunto identificar también, de acuerdo a la percepción de ellos, las fuentes de mayor impacto en la comunidad. Todo esto hecho bastante intuitivamente, teniendo en cuenta que nosotros no teníamos el conocimiento científico de cómo abordar una problemática de olores, pero que coincide mucho con todas las recomendaciones que los expertos han hecho en este congreso. Pudimos detectar en ese diagnóstico de medición de gases y también de trabajo con la comunidad que nuestras principales fuentes de olor se encontraban en 3 plantas principalmente, en una denominada de ácidos grasos, otra llamada planta de extracción y finalmente esta planta de regulación de aceites de fritura. También existían una serie importante de fuentes que no estaban asociadas a procesos productivos, que tenían que ver con instalaciones generales de la planta, como sectores de acopio de basura o pavimentos en mal estado, falta de limpieza de algunas zonas, etcétera. Nos dimos cuenta que cada una de esas áreas impactaba a la comunidad. Si se producía un cambio en alguna de esas áreas, también se producía un cambio en el impacto y en la percepción de los vecinos. En la medición de olores del terreno se pudieron observar, digamos, distintas fuentes de olor, muchas de ellas, 3 de ellas principalmente relacionadas con nuestros procesos productivos, los que les mencionaba anteriormente. La planta de ácidos grasos, con olor a pescado, olor a aceite, grasa, etcétera. La planta de extracción, olor a semilla tostada, que a nosotros nos parecía muy agradable, pero que a los vecinos no les parecía tan agradable. Y esta zona de aceite recuperado, un olor más bien a tipo de producto descompuesto. También se pudieron detectar algunas otras zonas como colectores de agua servida, fábricas de galletas y otras instalaciones que se encuentran circundantes a la planta, que los vecinos reconocían como provenientes de nuestra instalación, pero que en realidad eran de otros orígenes. En esta gráfica se pueden observar la información que nos dio este estudio respecto de los olores, de las intensidades de los olores, asociadas a las distintas plantas que estábamos mencionando y también a las que no correspondían a las propias instalaciones de la empresa. Todas las que estaban con color azul correspondían al colector, algunas más alejadas a esta fábrica de galletas o de gas licuado, y las más cercanas a la planta, que es la que está marcada en azul, sí efectivamente correspondían a procesos productivos de trigo. Ahí están más o menos asociados los focos que son propios de la actividad productiva de trigo y los otros. También se instalaron, digamos, estaciones de monitoreo continuo, narices electrónicas en las chimeneas de las fuentes consideradas como responsables del mayor impacto en la comunidad, y desde alrededor de 2012, no sé, mediados de 2012, funcionan en forma permanente fines de 2012 funcionan en forma permanente estas narices electrónicas monitoreando los niveles de gases que emiten estas chimeneas de mayor impacto. También se hizo un trabajo importante con la comunidad de ubicar los receptores más sensibles
receptores que están organizados en unidades de juntas vecinales, en agrupaciones de adultos mayores, en colegios, etcétera, los que estaban ubicados en la zona del mayor impacto y que generalmente eran los más movilizados también en el descontento respecto de nuestra actividad. Se hizo un primer estudio de impacto orante en el año 2012 que arrojó como resultado un área de impacto bastante importante de alrededor de 500 hectáreas de olor, hasta con 5 unidades de olor, considerado como molesto en otras regulaciones europeas. Y bueno, esto nos dio realmente información acerca de cuál era el impacto que estaban causando las actividades productivas de la empresa, la dirección en que se movía con el viento, etcétera. Se instaló una unidad meteorológica en la planta para saber cómo se comportaban estas plumas, etcétera. En ese estudio se constató que la tasa de emisión era de 360.000 unidades de olor por segundo, el área de impacto que les comentaba. La zona de mayor impacto está ubicada al noroeste de la planta y quisimos plantear un plan de trabajo para lograr una reducción de las emisiones de al menos el 80% de lo medido en ese estudio. Para esto se abordaron acuerdos con la comunidad y acuerdos internos de trabajos a realizar y se dividieron en trabajos de corto, mediano y largo plazo para en alrededor de un año y medio lograr la reducción de emisiones al 80%. En los trabajos de corto plazo hubo que hacer una gran ingeniería o reingeniería en todo lo que sea procesos productivos, en los procesos operacionales de la planta, porque nos dimos cuenta que mucho de lo que se producía como impacto dorante provenía de malas operaciones en la planta y no de equipos necesariamente. Hubo un trabajo importante, trabajo de educación del personal de operaciones para modificar algunas conductas. También hubo trabajos específicos en planta como sellar plantas, instalar lavadores de gases, instalar filtros de carbón, repavimentación de calles, modificaciones de sectores de acopio de basura, etcétera. Una serie de trabajos en torno a la planta para mejorar el impacto que se estaba produciendo y finalmente también considerar el traslado de una de las plantas que había crecido excesivamente dentro del recinto industrial que estamos mencionando, y esta planta de aceites recuperados de fritura. El objetivo general de todas las recomendaciones y todos los trabajos efectuados es lograr no tener más allá de 5 unidades de olor al perímetro de la planta, lo cual es un objetivo bastante ambicioso considerando el impacto inicial medido en el primer estudio. Se esperaba por lo menos un 50% de la reducción de las emisiones con las medidas de corto plazo, con las medidas de mediano plazo que les comentaba anteriormente, alrededor de un 75%, y fue el acuerdo hecho con la comunidad, un 75% de las emisiones. Les comentaba esto, que se empezó a monitorear toda la salida de las chimeneas luego de haber hecho todas estas mejoras dentro de las plantas. Y finalmente se realizó un segundo estudio de impacto dorante en octubre del 2013, donde se pudo comprobar una reducción muy importante del área impactada, una reducción del 90% en el área impactada y una reducción del 75% en la tasa de emisión. Esta es la situación actual, y si uno compara la situación del 2012 con el 2013, la reducción del impacto es realmente importante. En la actualidad nos encontramos digamos, en el estudio realizado en octubre, es el área marcada en amarillo. Las nuevas medidas de mitigación que se pretenden poner en práctica durante el año 2014 y el próximo año vuelven a apuntar a una reducción del 90% de las unidades de olor, del área de impacto, y en un 90% en la emisión de la tasa de emisiones.
más rápido. Junto a este trabajo de mediciones de estudio de impacto durante o la medición con las narices electrónicas, también se han hecho múltiples monitoreos presenciales, más de 1.215 mediciones durante este último año para verificar los receptores más sensibles. Se han logrado reducir significativamente las percepciones de molestia dentro de la comunidad. Se ha generado una mesa de trabajo con la comunidad que es permanente. Este es un punto que es de vital importancia en el manejo de esta problemática de dolores. Creo que podemos hacer todos los esfuerzos en tecnología, en monitoreo, en todas las herramientas que nos hemos discutido en este congreso, pero el trabajo con la comunidad es realmente muy importante en el resultado final de la gestión de los olores. En este trabajo con la comunidad no solamente está contemplado el trabajo en la mesa de trabajo, sino también visitas a la planta, conocimiento de las fuentes principales de emisión y también conocimiento y comprobación por parte de la comunidad de las mejoras que se están realizando para reducir el problema. La meta actual es, como les decía anteriormente, volver a reducir el área de impacto en un 90%, lograr finalmente las 5 unidades de olor al perímetro de la planta y seguir con un trabajo permanente con la comunidad. Felicitaciones por la exposición. Es muy gratificante ver unas reducciones de ese tamaño de emisiones en una planta tan comprometida. Y mi pregunta va un poco, hablas de un 90% de reducción en esa primera fase de control y el nuevo plan es volver a reducir otro tanto porcentaje. ¿Podrías comentar un poco más de este nuevo plan? Bueno, en el nuevo estudio de impacto durante que se realizó, se volvió a determinar cuáles de las fuentes seguían siendo las principales responsables de este impacto actual. Por lo tanto, hemos comprado nuevo equipamiento, digamos, para poner en serie con equipamiento ya existente, nuevos lavadores de gases, nuevos filtros de carbón para abatir algunos gases que todavía están quedando responsables de las fuentes ya existentes. Además, tenemos el plan de sacar esta planta que les comentaba, que se muda a fines de este año, que es una responsable, pero el principal trabajo es sobre la fuente que tiene el 80% de las emisiones actuales, que es un trabajo de un nuevo lavador de gases sobre ella y filtros de carbón, que es un lavador de gases orientado específicamente a los gases que todavía están quedando remanentes, que son del tipo amoníaco. Una consulta específica sobre el tema de las narices electrónicas, que tú mencionaste que les permite medición en línea de gases. ¿Por qué no trabajan con unidades de olor si tienen la medición de gases? Porque el objetivo de la nariz justamente es medir olores más que gases. O sea, ¿qué les ha pasado con eso? La verdad es que aquí Héctor puede contarles mucho sobre eso. Hemos trabajado intensamente en tratar de correlacionarla, o más bien dicho ellos, han trabajado mucho en tratar de lograr una correlación entre las ppm de gases que hay en una determinada nariz, las unidades de olor que se presentaban en ese momento. Y al tratar de hacer un modelo matemático ha sido imposible reproducirlo. Yo creo que Héctor les puede hablar con más propiedad porque ha trabajado muchos meses en ese tema. Finalmente optamos por no seguir trabajando en eso mismo, sino que tratar de poner alarmas sobre las ppm de gases, que para nosotros son una buena orientación. O sea, realmente cuando nosotros superamos una cierta cantidad de amoníaco, ácido sulfúrico, orgánicos volátiles en las narices, irrepetiblemente tenemos problemas de olor en los vecinos, nosotros ya lo tenemos, sabemos dónde tenemos que estar. Entonces, digamos, los gases indirectamente igual son una fuente de alarma muy útil en la actividad productiva. Sí, buenas tardes. Se da la situación acá que hay una variabilidad constante en las emisiones. Entiéndase, distintos horarios, distintos tipos de compuestos gaseosos que se emiten a través de las materias primas. La variabilidad de la materia prima como tal hace que no exista una tendencia o no exista alguna relación directa entre los contenidos y la composición, la concentración de gases que hay. Estabilidad de gases no hay, por lo tanto no permite
generar esta correlación porque dinámicamente tenemos una fuente que está cambiando dinámicamente en el fondo. Entonces, al no tener una variabilidad constante y por lo que fue expuesto también dentro del tema de las narices electrónicas, que los compuestos de gases no son directamente relacionables con olor como tal, no tenemos el porcentaje de validez para tener justamente la conversión de gases a olor. Por eso lo que se decidió en conjunto fue trabajar con los gases odorantes, los principales gases odorantes, como potenciales generadores de percepción de olor, de eventos de olor, a través de los valores umbrales que se puedan tener de esas concentraciones.